Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. La economía mundial ha sido muy cambiante este 2019, arrancando llamativamente entre la guerra comercial de dos de las mayores potencias en comercio del mundo, como la de Estados Unidos y China. Esta guerra ha generado un vaivén de especulaciones de cómo podría desenvolverse los países subdesarrollados que dependen del dólar. La solvencia de economía de algunos países de primer mundo quizás ha hecho caso omiso a esta guerra por demostrar una política económica independiente. A pesar de ello, se ha tenido protestas de carácter social en Europa, como el caso de España, que busca la independencia de Cataluña, que demuestra lo acelerada e independentista que se encuentra una sociedad organizada. Los analistas apuntan que la guerra comercial entre China y los Estados Unidos está arrastrando lentamente la actividad económica mundial a la desaceleración y quizás a una recesión. A ambos países y el resto del mundo, especialmente América Latina, conviene que esto se acabe para dinamizar una economía especulativa sumada a las últimas protestas en Sudamérica por reivindicaciones sociales. Solo queda aguardar que las relaciones se mejoren, termine el año y se proyecte un 2020 sin menos conflictos comerciales y de carácter social. Muy buenas noches. Hoy tenemos el agrado de tener la presencia del Dr. Venegas Lynch. Estoy en reemplazo de Manuel Ferreira. Dr. Venegas Lynch, muy bienvenido. ¿Qué tal, Dominica? ¿Cómo estás? ¿Quiere presentarse un poco a la audiencia? Bueno, eso es muy difícil. Yo creo que lo que se me ocurre es un epitafio que inventó Rosa Montero, que me atrae mucho, y ella dice que sobre la lápida le gustaría que le pongan "nunca se conformó con lo que sabía". Y yo creo que es una buena definición de mi persona. Bueno, la verdad que un honor tenerlos acá. Y bueno, las preguntas que tenemos preparadas para esta noche son preguntas un poco más abstractas, pero creo que van a hablar mucho sobre el contenido detrás de lo que está pasando hoy en América Latina. Mi primera pregunta es, ¿estamos o no hoy frente a una crisis del orden liberal? Harari decía que estamos frente a un nihilismo burlesco. ¿Qué significa eso para América Latina? Bueno, yo creo que efectivamente en América Latina, en muchas regiones, concretamente la Argentina, estamos hace más o menos 70 años de crisis en crisis. Pero el punto es ver cuál es la reacción cuando uno tiene la oportunidad de estar frente a alumnos y alumnas un semestre o un año, y la reacción es fantástica. Cuando alguien le dice a uno, esto me cambió la vida y me hizo ver otras perspectivas, eso no tiene precio. Pero si al mismo tiempo chicas y chicos tienen que estar con su cuadernito 6 años tomando nota y no le dan la oportunidad de oír otras campanas y otras perspectivas, el resultado está lo que estamos viendo. Yo creo que tenía mucha razón Alexis de Tocqueville cuando él sostenía que los países que han tenido un gran progreso moral y material, como es el caso de Argentina, dan eso por sentado. Y ese es el momento fatal, cuando dan eso por sentado. Yo creo que, como decían los padres fundadores, en Estados Unidos el precio de la libertad es su eterna vigilancia. O sea que cuando preguntamos sobre crisis o hablamos en distintas reuniones, tenemos que repreguntarnos a nosotros qué hicimos hoy para que nos respeten. Si la respuesta es nada, entonces tenemos que lamentablemente absorber las consecuencias. Yo creo que todos, no importa si nos dedicamos a la economía, a la filosofía, al derecho, a la jardinería, a la música, al baile o lo que fuera, todos estamos interesados en que se nos respete y por lo tanto todos tenemos que hacer contribuciones cotidianamente. Yo creo que eso de actuar como si estuviéramos en una enorme platea mirando el escenario para que otros nos resuelvan el problema, creo que es un gravísimo error. Estamos todos en el escenario y todos tenemos que contribuir.
Una forma que habitualmente digo, porque las formas más efectivas me parece que son la cátedra, el ensayo, el libro, el seminario, pero hay otras formas de gente que no tiene acceso a eso, y son, por ejemplo, club de lectura. Es decir, tomar un libro, reunirse 5 o 6 personas, alguien expone, otros debaten, y eso tiene un efecto multiplicador en las familias, en las reuniones de trabajo, en las reuniones sociales, enorme. Por supuesto que hay que seleccionar bien el libro y los temas, y es interesante en el caso de la tradición de pensamiento liberal tan poco conocida y explorada en América Latina en las últimas largas décadas, me parece que es importante ver que en el fondo se trata de respetar proyectos de vida de otros. Solo eso es el liberalismo. No importa cuál sea el proyecto, si lo compartimos o no lo compartimos, más bien el test o la prueba final, la prueba decisiva es cuando no lo compartimos. Podemos persuadir al prójimo si no nos gusta su proyecto, si nos quiere oír, pero si no se afecta a derechos de terceros, cada uno puede seguir su camino como le dé la gana en cualquier dirección. Y eso hace que la coordinación social y, como digo, el respeto recíproco se acentúen, que es muy importante, ¿no? Y si llevamos esto al plano soberano, ¿no? El custodio hoy en día del orden liberal de Estados Unidos, y básicamente de alguna manera se siente con Trump esto en crisis, ¿no? Hoy en día es más un nacionalismo, es más un encierro en sí mismo, no un respeto al multilateralismo, a un orden democrático, a ser el custodio y llevar esa bandera. ¿Qué pasaría dentro de esa...? Comparto plenamente lo que está implícito en esa reflexión, Dominica. Creo que Trump es una desgracia para el llamado mundo libre. No solo por su estilo capilar tan extraño, sino por su conducta especialmente referida a la libertad de prensa. Él ha echado periodistas de la Casa Blanca como si el morador circunstancial de la Casa Blanca, que es el presidente, fuera el dueño de ese lugar. Ha dicho que mucha parte de la prensa son enemigos del pueblo porque discrepan con sus puntos de vista. Y yo creo que un presidente, un ministro o cualquier persona puede discrepar con lo que dicen periodistas, y deben discrepar si creen que son otras cosas, pero no pueden tratar de bloquearlos, porque me parece que una de las grandes virtudes del espíritu liberal y de los padres fundadores en Estados Unidos es precisamente la libertad de expresión, que cada uno puede decir lo que le da la gana, cada uno se atiene a las consecuencias de lo que dice, pero digamos, eso hace al espíritu liberal en el sentido que no es algo terminado. El liberal es un debate constante, exactamente. No es un puerto, sino un camino que tenemos que estar en la punta de la silla, incorporando nuevas cosas todo el tiempo. Eso es lo realmente estimulante, digamos, del espíritu liberal. Y son corroboraciones, como diría Karl Popper, corroboraciones provisorias, abiertas a refutaciones. Y cada vez que hay una refutación, hay un adelanto más en el conocimiento. ¿Y qué pasa en el rol de la tecnología cuando esas verdades son inventadas y de alguna manera causan más disensos que consensos, ¿no? Y pueden causar mayores movilizaciones sociales, intervenciones en campañas políticas? ¿Qué pasa en ese entonces? Bueno, yo creo que una cosa es hablar de la libertad de prensa y otra cosa es simular o, mejor dicho, falsear o, mejor que eso, es tener una actitud fraudulenta. Esto es, por ejemplo, para ilustrarlo con una cosa bastante infantil y pedestre, yo me meto en tu cuenta de Twitter o en tu cosa de mail y hago aparecer como si eres tú la que estás hablando. Eso es un delito, un fraude, que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo de la libertad de expresión. Pero el resto, en tanto las redes sociales como el periodismo oral, el periodismo escrito, tiene que estar completamente abierto. Yo siempre cito lo que decía Jefferson, ¿no? Entre la alternativa de tener un gobierno sin libertad de prensa o una situación donde no exista gobierno pero haya libertad de prensa, prefiero esto último.
La libertad de prensa yo creo que es el oxígeno, es lo que nos permite estar informados y nos permite en otro plano, porque siempre estamos pensando en el periodismo de las noticias, sino también de las opiniones y las reflexiones, nos permite aprender del otro. Y bueno, yendo un poco más al campo sobre comercio. Pero discúlpame, Dominica, porque quiero terminar este asunto de Trump. No solo el tema de la libertad de prensa, sino que ha tenido actitudes absolutamente inaceptables respecto de fallos judiciales cuando le son adversos. Y lo que tú mencionaste recién de la cuestión de las guerras comerciales, su ex secretario de Estado, Rex Tillerson, ha dicho que su ex jefe, que lo despidió por Twitter, dicho sea de paso, que no es una cosa muy republicana, ni muy abierta, ni seria. Se comunica por Twitter solamente, ¿no? Claro, que no tiene la menor, textualmente lo que dice Rex Tillerson, no tiene la menor idea qué es el comercio libre, qué es el comercio. Entonces por eso está en guerra, digamos, comerciales y el llamado proteccionismo que perjudica a los locales, aumentos del gasto público. Ahora, es cierto que hay defensores de Trump porque ha reducido impuestos. Pero eso yo lo he citado en varias columnas, me hace acordar a la conquista de América, cuando los conquistadores los engatusaban a los indios vendiéndoles espejitos de colores mientras establecían instituciones esclavistas como la Mita, el Yanaconazgo, etc. Eso es lo que está pasando. Reducen impuestos y la gente que solo mira eso, de los impuestos, claro, y no ve la división de poderes, el sentido de la república. El manoseo de las instituciones. Exactamente, exactamente. Y estamos ante una nueva guerra fría, pero contra China. ¿Y cuál es el plazo de esto? ¿Son la contraposición de dos modelos? Porque de alguna manera hoy en día China es el bastión del comercio internacional y Estados Unidos se va retrayendo. ¿Qué significa esto para el comercio internacional? Y también cómo esa guerra comercial afectaría a América Latina, esa influencia, ¿no? Claro, yo creo que toda la idea de guerra comercial, incluso se usan términos militares. Se dice, o China, o Suiza. Suiza nos está invadiendo con sus relojes. O Francia nos está invadiendo con sus perfumes. Invadir quiere decir un producto mejor y más barato. Eso ya es una enorme estupidez, una sandez, usar términos militares cuando estamos comerciando. Ahora, si los países creen que pueden ser más ricos abasteciéndose en todo. Por ejemplo, yo la quiero mucho a mi mujer y a mis hijos, pero si yo digo que nos vamos a encerrar y tenemos la vaca en el jardín y mis hijos van a hacer sus lapiceras y la otra los cuadernos, vamos a bajar a la época de los taparrabos. Y entonces yo creo que es importante ver la ventaja del comercio. Cuando dos personas, nosotros dos, nos ponemos de acuerdo en que tú me das tal cosa y yo te doy tal otra, necesariamente los dos hemos ganado, porque son valorizaciones cruzadas respecto de esto. Y esto me parece que es muy importante, que en Estados Unidos, lamentablemente, en la actualidad, esto empezó con Bush II, ¿no? El tema del crecimiento alarmante de la deuda, de vivir prestado, aumento del gasto público, guerras como la invasión preventiva a Irak por las armas de destrucción masiva, que fue una patraña fenomenal. Y todo eso es increíble cuando uno ve a los padres fundadores cómo han anticipado eso. Y decir, si nosotros nos estamos embarcando en problemas en el exterior, si nosotros hacemos estas guerras comerciales y demás, nos vamos a empobrecer y vamos a tener problemas del gasto, los impuestos, en fin. Y eso es una cosa que está ocurriendo, ¿no? Porque ha aumentado el gasto público en Estados Unidos, se ha disminuido la idea del federalismo, que ha sido un bastión tan importante en Estados Unidos. Aprovecho que estoy, entiendo, en televisión, para pasar un chivo, un aviso. Hay un libro mío que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, publicado originalmente por el Fondo de Cultura Económica de México y una segunda edición ahora de Unión Editorial de Madrid, donde trato de hacer este relato. Cómo fue en el origen de Estados Unidos, por qué fue el bastión del mundo libre y la decadencia fenomenal que hoy hay, aunque hay muchas reservas morales, desde luego, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos al corte y bueno, ahí seguimos con la entrevista. Gracias.
Los avances de la tecnología a nivel global han impactado de forma bastante considerada, especialmente en la gente joven. La implementación de mecanismos sistematizados en las industrias ha podido generar competitividad y calidad en los sistemas productivos, pero también ha generado una forma de pensar y actuar en las sociedades. La inclusión de las redes sociales ha tenido un pro y un contra, que en ocasiones incluso ha tenido consecuencias políticas en algunos países de la región. Se debe cuidar este avance en la globalización que hoy permite mejores condiciones de vida, calidad productiva, intercomunicación inmediata y tiende a seguir apostando a cambiar el estilo de vida de esta y las demás generaciones. Seguimos acá con el doctor Venegas Lynch. Doctor, el rol de las nuevas tecnologías de comunicación. Hoy en día vemos, en su momento pensábamos que con la primavera árabe era el boom de la democratización, de la conexión, ayudaba a los mecanismos de coordinación, ayudaba a expresar voces, pero hoy en día parecen más cumplir un rol de disenso que consenso. ¿Qué opina del rol de estas tecnologías hoy en día en las movilizaciones sociales que estamos viendo en América Latina? Bueno, yo creo que sin entrar a juzgar las características de esa movilización, el hecho que gente pueda comunicarse por redes sociales y decidir manifestarse en tal o cual dirección me parece algo sano, algo expeditivo, algo mucho más rápido y más fluido que hacerlo a través de los canales habituales. Yo creo que la tecnología, igual que el martillo, puede servir para romperle la nuca al vecino o para clavar un clavo. Las tecnologías, Internet y todas estas redes sociales me parece que han sido un avance muy grande. El tema es otra vez cuál es el contenido. Y el contenido depende de esa batalla cultural que decíamos en el bloque anterior. La batalla de las ideas. La batalla de las ideas, exactamente. Eso es una cuestión clave. Ahora, a veces yo me pregunto, en el uso de estas redes sociales, por ejemplo, Facebook. Yo personalmente no tengo Facebook, aunque aparezco ahí con 2 cosas de Facebook que alguien me ha hecho, que no sé, que dice no oficial, en fin. Pero me parece una cosa útil. Pero hay gente, hay personas que no pueden hacer nada sin aparecer en Facebook. Incluso no pueden tener relaciones íntimas sin decir que las tuvieron. Como que no existen si están en Facebook. Y eso yo no termino de comprenderlo. Lo mismo diría en Twitter. Yo soy más o menos nuevo en Twitter, hace pocos meses que estoy. Me estimula muchísimo los debates que hay en ese medio. Pero por otra parte veo que se está utilizando un lenguaje tipo Tarzán, con la idea de resumir. Y claro, el lenguaje sirve principalmente para pensar y secundariamente para transmitir nuestro pensamiento. En la medida que vamos estropeando el lenguaje, nos vamos estropeando nuestro pensamiento. Y después también la fotografía, que me parece una cosa tan útil, el selfie, la manía de ponerse en todas las posiciones existentes y sacarse selfies y si no uno no existe, me parece una cosa también extraña. También me llama la atención, por ejemplo, uno va a un restaurante y hay una familia ahí y todos están con sus celulares. No se están comunicando entre ellos, ni se están comunicando con quienes están hablando, porque no se puede tratar varios temas al mismo tiempo con distintas personas. Entonces uno dice, cuidado que en la era de las comunicaciones, a ver si terminamos incomunicándonos. Yo creo que son instrumentos muy útiles, pero otra vez depende cómo se utilicen, ¿no? A mí me parece una cosa extraordinaria la existencia, por ejemplo, de Internet, las informaciones que se tienen y todo esto. Ahora, si la gente pierde concentración, si lee todo en diagonal y no profundiza, bueno, peor para esa gente, pero tiene la oportunidad. O sea, que tanto para las movilizaciones y la cuestión política como para el intercambio de ideas y para los nexos de amistades, creo que es muy útil. El asunto es cómo se lo utiliza, ¿no? Pero quería agregarte, Dominica, en esto, porque hay un tema que incluso
en medios tradicionales de distintas partes del mundo, con grandes titulares, ha aparecido: la tecnología va a restar trabajo o quitar trabajo a la gente. Y yo creo que ese es un error muy grave, porque la tecnología libera recursos humanos y materiales para hacer cosas que hasta ese momento no se podían hacer. Era inconcebible porque los recursos estaban esterilizados en otras cosas. Por ejemplo, para poner ejemplos muy antiguos, ¿qué fue del hombre de la barra de hielo cuando apareció la heladera? ¿Qué fue de los fogoneros cuando apareció la máquina diésel? Se reasignaron a otras tareas. Y el empresario, y cuando digo empresario me estoy refiriendo a aquel que opera en mercados competitivos y abiertos, y no el que se alía con el poder para tener mercados cautivos y explotar a sus congéneres. Esos son ladrones de guante blanco, no son empresarios. Pero cuando hablo de empresarios, en su propio interés van a estar estimulados e incentivados para capacitar gente para que puedan hacer esas otras cosas a los efectos de sacar partida del arbitraje. Entonces, si uno tiene cierta sospecha con la tecnología, agarremos un hacha, rompamos todas las máquinas que existen y nos vamos a dar cuenta que nos empobrecimos enormemente. Porque esas son estructuras de capital. No es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor. No es lo mismo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescar. Son equipos de capital que permiten aumentar la productividad. Y eso es lo fantástico de la tecnología, incluyendo desde luego la robotización. Justamente eso iba a mi cuarta pregunta, el tema de la automatización. ¿Te adelanté? Te adelantaste. Sí. Bueno, el McKinsey Growth Institute, que es un think tank de la compañía McKinsey, hizo una estimación que en 2030 estaban en riesgo 375 millones de empleos. Para una región que todavía no se ha desarrollado plenamente y que todavía necesita crecer y ya tiene una población que va envejeciendo, ¿qué significa ese impacto de la automatización en términos del modelo de crecimiento? ¿Cómo vamos a crecer si todavía no estamos tan atrás de la cola tecnológica, ¿no? ¿Qué implica eso para el modelo de crecimiento de América Latina? Bueno, si estamos atrás en la cola tecnológica, no tenemos nada que preocuparnos con la tecnología. Pero si se incorpora tecnología, si el individuo otra vez que se está trepando a un árbol para agarrar cocos, puede hacerlo con un palo para moverlo y traer más cocos, bienvenido sea. Cuanto más atrasado, más primitivo sea la situación, mejor es la tecnología, más efectos positivos va a producir. Pero yo creo que atrás de esto, del tema de tecnología, es ver cómo son los marcos institucionales. Porque en el fondo, yo creo, Dominica, que el punto radical de esto, porque todos queremos, gente de buena fe, quiere mejorar la condición de su prójimo. Ahora, ¿cómo se hace para mejorar salarios? ¿Por qué en Uganda los salarios son menores que en Canadá? ¿Es que los ugandeses son más generosos? O mejor dicho, más agarrados, más amarretes, como decimos nosotros, y los canadienses son más generosos? No, no tiene nada que ver la generosidad. En Canadá no tienen más remedio que pagar salarios más altos porque las tasas de capitalización, léase maquinarias, herramientas, instalaciones, equipos, conocimientos relevantes, son más efectivos que en Uganda. El individuo que está pintando con un pintor de brocha gorda en La Paz, Bolivia, se muda a Houston, Texas, gana 300 veces más. ¿Qué pasó? ¿De golpe se volvió muy hábil con la pintura? No, es igual con el pincel. Lo que pasa es que las tasas de capitalización en Houston, Texas, son tan altas que obligan. Te pongo este ejemplo, ¿no? ¿Por qué en algunos países, otra vez tipo Alemania o Canadá, otra vez, no hay tal cosa como servicio doméstico? ¿Es que el ama de casa no quiere ayuda? No la puede pagar, porque la tiene que sacar de la empresa X y Z. ¿Por qué es que en países llamados subdesarrollados, africanos, digamos, dejamos de lado Sudáfrica, es característico que un individuo se decide abanicar a la hora de la siesta por 8 tipos, por ejemplo? ¿Y por qué ese mismo individuo, si se muda a Nueva York, no puede hacer lo mismo? Porque la abanicada le sale $10.000 cada vez que mueven el coso. Y es carísimo. Son las tasas de capitalización. Y a su vez,
esas tasas de capitalización dependen de marcos institucionales, civilizados, otra vez de respetar derechos de propiedad. Ahora, viene este tema por último, ¿no? Cuando decimos respetar derechos de propiedad. Una vez que se asignan derechos de propiedad, hay gente que es más eficiente que otras para atender las necesidades de los demás. Porque eso es el tema del mercado. Solo enriquecerse en la medida que está prestando mejores bienes y servicios. Y el que no presta buenos bienes y servicios incurre en quebrantos. Entonces, hay deltas, hay diferencias. ¿Y quién establece esas diferencias? Que uno tiene más y otro menos. Nosotros en los supermercados. Cuando compramos más de una cosa, le estamos dando ingresos más a fulano y menos a otro. Resulta que salimos del supermercado y está el político que dice, voy a redistribuir ingresos. Quiere decir, va a usar la fuerza para hacer una cosa distinta de la que acabamos de hacer en el supermercado. Y eso significa mal uso del capital, derroche, por lo tanto consumo de tasas de capitalización, por lo tanto menores salarios y mayor pobreza. Vivimos en gran medida en América Latina algo muy paradójico. En nombre de los pobres se los destroza a los pobres y se crean más pobres. Y bueno, ahora yendo un poco a América Latina y puntualmente Argentina, su visión en cuanto a haciendo un poco autocrítica en el tema del gobierno de Macri, el paso de las reformas fueron muy lentas al comienzo, muy rápidas al final. ¿Cuál fue su receta para el resultado que vimos en las PASO y posiblemente sean ya los resultados de las elecciones? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene el siguiente gobernante para la Argentina? Bueno, yo creo que al contrario de lo que se ha dicho, que se ha criticado a Macri por gradualismo, en lugar de tomar las medidas de fondo, yo no veo que haya habido gradualismo. Yo creo que ha habido una inacción, o en todo caso gradualismo al revés, en la mala dirección, para aumentar el gasto público. Por ejemplo, él pensó que aliándose con algunos dirigentes sindicales iba a tener éxito. Cambió de dirigentes y luego terminó financiando a los piqueteros, a los que hacían piquetes. En resumen, el tema central, no solo de Macri, sino de los últimos gobiernos en la Argentina, ha sido el aumento permanente del gasto público y al mismo tiempo la contrapartida de eso es cobrar más impuestos o tener más deuda o más inflación. No hay ninguna magia en esto. Si se aumenta el gasto público hay que financiarlo de alguna manera. No se puede decir, quiero aumentar el gasto público pero no quiero que me aumenten los impuestos. Es contradictorio. Y lamentablemente ha aumentado mucho la deuda. Entonces estamos en una situación que el gobierno que asuma, sea Macri reelecto, sea otro gobierno, se va a ver en ese brete. Hace poco con colegas economistas estábamos cambiando ideas y decíamos, qué lástima que no se cometen errores nuevos, porque uno usa las neuronas y tiene que pensar en nuevos argumentos, pero las mismas cosas es una cosa aburridísima, tediosa, espantosamente aburrida, otra vez y otra vez lo mismo. Pero ¿usted cree que va a poder volver a las mismas prácticas siendo que el superciclo de los commodities ya no, o sea, no estamos en la misma situación que estábamos durante la época de Cristina? Es que yo creo que eso de los commodities ha sido un engaño. Como que ha sido un engaño en la Argentina el tener muchos recursos naturales. Yo creo que a lo mejor nos hubiera ido mucho mejor si hubiéramos ido como Japón, que es un cascote y el 20% es habitable. Los recursos naturales nos mataron. Somos un país rico, descubrimos la virome, el colectivo del dulce de leche, esas pavadas que se dicen, en lugar de ir al fondo del asunto y comprender cuál era el espíritu original de Juan Bautista Alberdi en la Constitución Liberal del año 53, que dicho sea de paso, tenemos que acordarnos que la Argentina, hasta el golpe fascista del 30 y mucho más el golpe militar del 43, los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a Suiza, esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, España, Italia, se duplicaba la población cada 10 años, incluso en la Academia de Francia, en el centenario, en 1910, que nos visitaron, hicieron una comparación con los debates que tenían lugar en la Academia de Francia con los debates que tenían lugar en el Parlamento argentino por la versación
y la sustancia de los argumentos. Y ahora nadie va a llevar a un hijo a aprender una lección de educación cívica en el Parlamento, que son señales obscenas y son discursos, digamos, todos en bloque y han perdido la independencia, el criterio y el sentido mismo de la legislación. Por eso, termino con esto acá, Dominica, yo he sugerido que en la Argentina, y tal vez vaya para otros países, se adopte lo que ocurre en Estados Unidos todavía, hasta ahora, en el estado de Texas, Nevada, Montana, South Dakota, donde los legisladores trabajan tiempo parcial y el resto se van a trabajar a sus cosas y tienen un límite para legislar, para que no estén entusiasmados con la legislación, porque a veces se dice senador tal y diputado tal es un vago porque no hizo ningún proyecto de ley, pero eso es lo bueno. Lo que necesitamos es abrogar leyes y no tener el día de la mandarina y esas estupideces que promulgan en los legisladores locales, ¿no? Bueno, vamos un rato a la pausa y volvemos después del corte. Argentina está atravesando un momento económico y político muy difícil. Desde la asunción de Macri, se han dado una serie de protestas por la implementación de ajustes en niveles socioeconómicos que para muchos analistas se ajustan para el equilibrio y para otros deja de lado muchos derechos sociales. Paraguay observa atento todo el desenvolvimiento que pueda surgir de las elecciones. Nos une una coyuntura muy importante por compatriotas que residen, por compartir conjuntamente Yacyretá y otros puntos importantes que se generan en el ambiente comercial y político de la hermana nación fronteriza. Seguimos acá con el doctor Venegas Lynch. Doctor, ¿cuáles son las reformas estructurales que requiere la Argentina para volver a ser el país que usted cree que puede ser? Bueno, es una pregunta bastante abstracta, pero bastante grande para responder, pero creo que uno de los puntos que deberíamos de insistir, dado que tenemos este problema monetario, que hemos destruido varios signos monetarios, sacamos 13 ceros desde que se creó la banca central, es justamente centrarnos, valga la redundancia, en la autoridad monetaria, que no solo va para la Argentina, sino va para el mundo. A ver si puedo que resulte claro esto. Si nosotros dos y los que están acá somos directores de un banco central y supongamos que somos los más probos economistas del orbe y los más decentes, ¿qué podemos hacer en esa reunión de directorio? Uno de tres caminos. ¿A qué tasa vamos a expandir la base monetaria? ¿A qué tasa la vamos a contraer? ¿O si vamos a dejar igual la base monetaria? Cualquiera de las tres cosas que hagamos, vamos a estar afectando los precios relativos. ¿Y qué diablos es eso de los precios relativos? Los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para saber a qué atenernos. Es una especie de tablero indicador que decimos ahí conviene invertir, ahí no conviene invertir porque hay pérdidas, ahí... Bueno, al distorsionarse los precios relativos y al distorsionarse esos indicadores, hay despilfarro y consumo de capital, con lo que decíamos en el bloque anterior, baja de salarios en términos reales. En otros términos, los banqueros centrales no pueden no meter la pata. Inexorablemente se van a equivocar, por más que sean muy decentes y muy probos, y por más que sean independientes, en el sentido de independientes de lo que les dice el secretario del Tesoro, o el ministro de Economía, o el Parlamento, o de quien dependan. Entonces, ¿cuál es la otra opción en lugar de tener banca central? Que la gente elija cuál es el activo monetario que quiere. El premio Nobel en Economía Hayek dice, hemos tardado 300 años en darnos cuenta del disparate de unir la religión con el Estado. La religión y el Estado tienen que estar absolutamente separados. Espero que no tardemos otros 300 años para darnos cuenta que la alianza, mezclar el dinero con el gobierno, es solo para sacarnos mejor recursos. Es como el cuento del lobo feroz, es para comernos mejor. Ningún banco central en la historia universal ha mantenido el poder adquisitivo de la moneda. Todos lo han destruido.
Entonces, que sea la gente la que pueda elegir, y además se van a abrir nuevas perspectivas para establecer monedas más sólidas. Tradicionalmente han sido el oro y la plata, ahora son papeles pintados que emiten los gobiernos y que destrozan el poder adquisitivo de la gente. Entonces, esa es una medida estructural de fondo. Otra medida estructural de fondo, yo creo, es respecto de los llamados ministerios de Educación y Cultura. Nosotros decíamos antes sobre el asunto de la batalla cultural. A veces cuando se habla de batalla cultural se dice, bueno, entonces el ministerio tiene que gastar más. No. Hay que comprender que la educación es un proceso abierto y competitivo. Nadie tiene la precisa para decir, tienen que estudiar 3 geografías, 2 matemáticas, un álgebra y un salto en alto o lo que fuera. ¿Cuáles van a ser las mezclas de la materia? ¿Cuáles van a ser los contenidos de la materia? Tiene que ser un proceso abierto y competitivo. En realidad, hablar de ministros de cultura y de educación es un insulto a la inteligencia, porque desde el vértice del poder nunca se puede manejar la educación, se puede adoctrinar, pero no educar. Educar es un proceso abierto. Y yo creo que ahí hay 2 medidas muy de fondo que tenemos que, me parece a mí, adoptar. Sé que está muy lejos de nosotros el ejecutar esas medidas, pero hay una cosa, Dominica, que a mí me atrae mucho, y es el Mayo francés del año 68, un graffiti, para mostrar la potencia de las izquierdas, que yo desde luego no comparto, pero sí respeto y considero su perseverancia, su consistencia para empujar el eje del debate. Y es un graffiti que decía, Mayo del 68, seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso me parece fantástico. Esto es empujar el eje del debate, no ser tímido en las ideas que uno tiene a los efectos, porque hay muchos que se dicen liberales y que son timoratos y que son miedosos, y entonces dicen, no podemos hablar de A porque es políticamente incorrecto. Hablemos de B, entonces nos corren el eje del debate y hablemos de C, de D, pronto estamos en Z. Entonces el tema es mantener el debate, con el respeto siempre, con el respeto necesario y la consideración a la otra parte, pero debatir ideas de fondo, ¿no? Y esa, de alguna manera, es buscando votos, ¿no? Que para mantenerse en el poder es esa timidez dentro del debate. Bueno, tocas otro tema que es muy fundamental. Yo digo, ¿estamos viviendo en el mundo hoy un sistema democrático? ¿O no es acaso un sistema de cleptocracia? Esto es gobiernos de ladrones, de propiedades, de libertades y de sueños de vida. ¿Es eso lo que pensó Aristóteles? ¿Es eso lo que piensan hoy día los Giovanni Sartori? De respetar a las minorías, de que la esencia de la democracia es respetar el derecho del otro, y una cosa muy circunstancial y secundaria es el voto. Porque si no diríamos que Hitler era democrático. O Maduro en Venezuela, o Allende en Chile, o en fin, tantos ejemplos. Hay un constitucionalista argentino, Juan González Calderón, que dice que los demócratas de los números ni siquiera entienden de números, porque las ecuaciones falsas en que se basan son 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a 0%. Las 2 ecuaciones son falsas. Entonces, antes de que convirtamos al planeta Tierra en un enorme gulag en nombre de la democracia, tenemos que proponer medidas que limiten el poder político. No han sido suficientes las que se han establecido hasta ahora. Necesitamos nuevas medidas para que el gobernante comprenda que Karl Popper, de nuevo digo, él escribía y decía textualmente, tomar esas medidas para que, abro comillas, es textual lo que decía Popper, el gobierno haga el menor daño posible. Pero mientras pensemos que el aparato estatal es una especie de Papá Noel y que va a sacar recursos de la nada y nos va a regalar, estamos liquidados con ese criterio. Bueno, y ahora yendo un poco más para el tema de Paraguay, ¿qué recomendaciones dejaría para la élite dirigente paraguaya en términos de
su modelo de desarrollo, su modelo de gobierno, su modelo institucional. ¿Cuáles son las consideraciones, si bien filosóficas, que debería llevar a cabo, las tendría que considerar la dirigente? Bueno, yo creo que sería una insolencia de mi parte en meterme a pontificar en el caso paraguayo. Yo creo que el caso de Paraguay no es un caso distinto de otros países y otros seres humanos de la región. Me parece que es importante considerar esa batalla cultural. Yo sé que hay esfuerzos en Paraguay, que hay fundaciones que trabajan en esa dirección. Pero respecto de la palabra dirigente, lo mismo, el otro día, hace poco, estaba criticando una reunión empresaria que hablaba para la formación de líderes. La palabra líder a mí me suena al Führer o al Duce. Me parece que cada uno de nosotros tenemos que ser líderes de nosotros mismos, no buscar un líder ni un caudillo, tampoco un dirigente. La palabra que a mí más me gusta, en ese sentido, en la misma línea de lo que estabas diciendo, es referentes. Referentes que podemos tomar y aprender de ellos porque muestran valores y principios, otra vez, del tema del respeto, ¿no? Y bueno, usted vino a dar una presentación acá a Paraguay, no sé si quiere comentarle un poco a la audiencia sobre los temas principales o los ejes más importantes sobre su exposición aquí. Bueno, justamente mi exposición fue sobre los ejes centrales de la tradición de pensamiento liberal. Entonces pongo antes que nada una concepción moral y ética, otra vez del tema del respeto que decíamos. Trato de subrayar lo que no es el liberalismo, no es una ideología, no ideología en el sentido inocente del diccionario, de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo cerrado, algo terminado, algo que ya está. Por eso a mí me fascina el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, que quiere decir no hay palabras finales. No hay palabras finales, estamos en un proceso en ebullición. Uno de mis libros se llama En ebullición, precisamente tratando de subrayar eso. El libre campo de las ideas. Exacto. Y otro eje central es el campo jurídico. Es el campo del concepto del derecho. Actualmente se hace una especie de burla del derecho, son pseudo derechos. Quiero ponerlo de esta manera. A todo derecho hay como contrapartida una obligación. Si yo te cuento que gano 1000, hay una obligación universal de respetarme los 1000. Pero si yo ganando 1000 digo que tengo que ganar 2000 y el gobierno me otorga ese derecho, quiere decir que yo le voy a meter la mano en el bolsillo a otro para sacarle y arrancarle. Por eso es un pseudo derecho. Hasta también las constituciones, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, pasando por la Constitución de Estados Unidos en primer término, o la de Cádiz de 1812, o la propia Argentina de 1853, las constituciones son para limitar el poder. Sin embargo, ahora, pongo este ejemplo, en la Asamblea Constituyente de Ecuador, hace relativamente poco, por suerte no prosperó esto, pero lo propusieron seriamente, incluir en la Constitución el derecho a la mujer del orgasmo. Es una cosa que parece de Woody Allen. Digamos, no es serio eso. En la Constitución de Brasil, 2 constituciones anteriores, uno de los incisos decía cuál tiene que ser la tasa de interés en términos reales. Eso es no saber qué es una Constitución. La Constitución es para maniatar al gobierno, para que los poderosos no puedan salirse de determinado esquema e invadir, porque la gente tiene ahora la sensación, en muchos casos, que en lugar de tener el aparato estatal que proteja los derechos, los persigue. Y cuanto más eficiente y cuanto más valor contribuye a la persona, más se siente desamparado. Y esto perjudica muy especial, siempre que decimos políticas económicas equivocadas, marcos institucionales desastrosos, en fin, los que más perjudica es a la gente que más necesita. Claro, y ahí están esos derechos supuestamente para atender a las minorías, ¿no? Esa es la tercera ola de esos derechos. Claro, exactamente. Bueno, doctor Venegas Lynch, muchísimas gracias por su presencia esta noche y bueno, espero que haya disfrutado de su tiempo en Paraguay. Sí, disfruté mucho y mucho de esta entrevista. Muchas gracias, Dominica.
Esta noche hemos estado con el doctor Venegas Lynch. Hemos hablado de temas desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos, temas de automatización, los temas que inundan a la Argentina y bueno, más que nada es muy importante para entender los resultados de la semana que viene de las elecciones presidenciales. También hemos hablado sobre las lecciones que podrían aprender la dirigente en Paraguay, sobre lo que ha pasado en la Argentina y bueno, son temas muy filosóficos, pero creo que de gran relevancia para el país. Muy buenas noches y nos vemos la semana entrante. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,